Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña un hombre de Dios, el padre Ferdinando Castriotti. A lo largo de los últimos años se ha dedicado a la orientación, a la atención, a proporcionar el refugio y a brindar comida a los migrantes. Una gran labor que se desarrolla en la zona oriental del país. Primero fue por el punto fronterizo de Las Manos, pero ahora la mayor atención para quienes buscan el sueño americano está en el punto fronterizo de Trojes, en la aldea de Cifuentes. En los últimos días hemos visto cómo a diario, en algunos momentos se ha registrado hasta 1000 personas que llegan de América del Sur en busca de llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo están las atenciones? ¿Cuál es la guía que se está proporcionando en este momento para que no sean sorprendidos por coyotes que lastimosamente en unos casos los han llevado hasta la muerte? Padre Ferdinando, qué gusto nuevamente conversar con usted, que esté de regreso ya en el país después de haber permanecido unos días en Italia para seguir con esta labor en la zona oriental del país. Buenas noches, Ferdinando. Buenas noches, Rosendo. Una vez más, gracias a usted y a toda esta corporación que permite y que me permite a mí, a mi fundación, a mi iglesia, de tener una ventana sobre estos que nosotros solitamente llamamos los últimos, a veces también invisibles, que en este caso tienen el rostro de los migrantes que están cruzando nuestro país, los migrantes que van en busca de una vida un poquito más digna y que muchas veces hasta encuentran la muerte y que gracias a Dios y gracias también a la buena voluntad de muchos organismos del gobierno mismo, ya se está tratando de drenar un poquito más la entrada de estas personas. ¿Ha cambiado, padre Ferdinando, la atención que se tuvo antes de la pandemia a lo que está ocurriendo en este momento donde se ha visto desbordada la atención a nivel del punto fronterizo de Cifuentes? Sí, ha cambiado muchísimo. Yo con la fundación nosotros antes teníamos única entrada o por Choluteca o por Las Manos. Y acuérdese que hace un par de años estuvimos encerrados por unos meses, pero los migrantes seguían viniendo. Y teníamos atención para ellos, por ejemplo, en la aldea de Guayavía, cerca de Yuscarán, el departamento del Paraíso. Ahí lo teníamos en cuarentena porque se ocupaba la cuarentena. No estábamos hablando de grandes números, más o menos, uno entre 50 y 100 personas diarias. De ahí hasta al final del año pasado empezó, como se dice, a soltarse completamente y también han cambiado ruta. Ahora ya no pasan por Las Manos porque tenían problemas con la policía en Las Manos porque lo regresaba y ahora la mayoría se van por un punto fronterizo que no tiene frontera prácticamente y entran por allá muchas veces acompañado por gente sin escrúpulo y el número decisamente ha aumentado. Estamos hablando de entrada diaria que ahorita oscilan entre 500 y 1000 personas diarias. Y la otra cosa que tenemos que estar también anuente y que ha cambiado también la forma de responder a este fenómeno. Yo creo que una forma buena es la creación de consorcio. Tenemos un consorcio que se llama Consorcio Life, que está donde hemos juntado fuerzas. Un consorcio que ve como cabecera Acción contra el Hambre, ma que incluye ahí adentro sea UNICEF, sea Pure Water, sea Child Fund y la Fundación NADRA y nosotros como Fundación Alivio del Sufrimiento. Todos unidos para dar una respuesta digna a nuestros emigrantes.
Padre Ferdinando, están entrando a la libre. No hay control alguno en este momento a nivel del punto fronterizo de Trojes, ahí en Cifuentes. Es decir, llegan, hay quienes lo hacen por la carretera normal, otros se van por fincas, es una zona cafetalera y afectada por las lluvias. ¿Es así? Sí, hay distintos medios que están utilizando para irse. Los que tenemos conocimiento, digamos, la forma más natural sería venir por carretera. Pero acuérdense que últimamente la carretera siempre estaba prácticamente incomunicada. 4 o 5 veces ya pasó que en algunos puntos no había camino. Y entonces muchos se han arriesgado a ir algunos por lancha, cruzando por lancha. Y hace unos días todo el mundo se dio cuenta del grave peligro y de la muerte de este niño con su papá. Otros se van con moto y dan la vuelta por Olancho. ¿Por qué? Porque para ahí no hay ningún control o los controles son menores que en la CA6 y entonces de ahí se van en moto, después suben algunos buses por el otro lado y tratan de lograr llegar a Guatemala. Este es el caso que se presenta con este hecho que lo vimos recién la semana pasada, donde murió un niño y un adulto que nos llamó la atención. Ahora se aclara del por qué iban por la zona de Santa María. Si la lógica era que llegaran al empalme por la zona de Jutiapa y siguieran la ruta hacia Danlí y no buscar la zona de Olancho. Es básicamente por evadir controles de la policía, que en realidad no debería, porque el decreto que firmó la presidenta Castro de Zelaya es para que circulen libre en el país. ¿Es así, padre? Sí, es así, pero lastimosamente sabemos que hay personas que están explotando a todos los migrantes, que, repito, no tienen escrúpulo y que lo llevan por cualquier lado y a veces para ganar unos lempiras más hacen cosas y ponen en riesgo la vida de gente. Yo creo que eso es uno de los acontecimientos de los cuales tenemos rasgo, pero hay muchos acontecimientos de los cuales tenemos solamente referencia por oído y que hay bastante gente que pasa por ahí, gente que desaparece, niños violados, hay bastantes mujeres ultrajadas. Nos cuentan, nos contaban por lo menos cuando se quedaban un poquito de tiempo más a descansar en nuestro centro de descanso, nos contaban de todos los que le pasaban el camino, de cómo se aprovechaban de ello, del hecho que le quitaban todo, le quitaban dinero, le quitaban cosas, hasta zapatos le quitaban si eran buenos, y lo llevaban por camino que no tenían que haberlo llevado. Porque la lógica nos dice que viniendo de Nicaragua, la lógica nos dice que los lugares más cercanos y más seguros, siguiendo carretera, son la frontera que tenemos al sur y la frontera de las manos, que son las más prácticas, las más fáciles. ¿Qué tipo de persona es la que está llegando en esta ruta del migrante? ¿Hablamos de ciudadanos humildes, de baja formación académica o está llegando de todo? Mira, depende del país. Antes teníamos una casi invasión, eran, para decirlo así, un 90% de haitianos. Y no haitianos que venían de Haití, sino que eran haitianos que ya estaban presentes en Sudamérica y estaban presentes en Brasil, en Chile, y perdiendo el trabajo y se venían digamos, hacia el norte. Y ahora ya el rostro está cambiando. Están por su gran mayoría en este momento, estamos atendiendo a venezolanos, empiezan a asomarse también unos colombianos, ecuatorianos, no sé cómo se dice, y también hemos tenido gente de África y hasta hemos tenido gente de Azerbaiyán. Tenemos registro de todos ellos porque todos los que pasan por nuestro centro de descanso temporal, donde reciben una atención digna gracias a este consorcio. Ahí también tenemos registro de qué país son y hacemos también un trabajo en conjunto con
el Instituto de Migración hondureña, y ellos tienen un detalle aún más práctico, aún más grande de los que tenemos nosotros. Y efectivamente ahora ya no vemos a gente, digamos, en busca de un trabajo humilde, vemos gente también preparada, vemos gente que tiene un título en sus manos y que va en busca de poder dar de comer a su familia y de ver un futuro un poquito mejor para sus hijos, porque en el país donde están probablemente no hay esta seguridad y no hay esta posibilidad. Bueno, están llegando, me dice, o la ruta desde Chile, Brasil, ahora con mayor frecuencia ciudadanos venezolanos. ¿Dónde le han relatado ahí en el albergue que usted maneja en el sector de Troje las mayores dificultades, más allá de lo que ya se ha denunciado de algunos agentes de policía y algunos coyotes aquí en nuestro país que los han estafado, que incluso han provocado muerte? En esa ruta, ¿dónde está la mayor dificultad para ellos? Hay dos puntos que son lo más difícil para ellos. El Darién en Panamá, que es muy difícil de pasar, sea físicamente, sea logísticamente. Y el otro es Nicaragua. Es un país muy difícil de pasar. Ahí se encuentra de todo y nos relatan que lo poco que le quedó al pase del Darién, cuando llegan a Nicaragua ya llegan pelados. Y Honduras, si no hubiera sido por algunos coyotes que lastimosamente le dan un rostro que no merece nuestro país, creo que el país más seguro, más tranquilo, más amigable, y esto lo demuestra la gran atención que también mucha gente tiene cuando ve el paso de esta gente. Y la otra cosa también, que el gobierno dio una respuesta con abriendo, dando la posibilidad de pasar sin pagar este peaje, que era una carga dura, no solamente a nivel económico, sino que también a nivel de tiempo, porque antes uno tenía que esperar hasta 3, 4 días ahí parado para recibir el papelito para poder transitar. Ahora ya la cosa es más ágil, se ha agilizado todo, se pasa más rápidamente, y en Honduras se encuentra, repito, un lugar amigable. Estamos tratando también de tener lugares en lo largo del camino, lugares protegidos, lugares donde protegen efectivamente la vida, sobre todo de los más delicados, como son los niños, como es la mujer, como son los ancianitos. Y hemos visto que hay también personas con dificultades motorias, discapacitados, o gente que en el tránsito han tenido que tener dificultad y han perdido algo. Está con nosotros el padre Ferdinando Castriotti hablando de la ruta del migrante. ¿Qué está pasando en el territorio nacional en este trayecto que lleva a muchos ciudadanos del mundo, sobre todo en las últimas horas, a venezolanos, en su mayoría a los Estados Unidos? Después de la pausa nos cuenta qué necesidades son las que tienen en sus albergues para que hondureños de buen corazón les apoyen, les donen y así continuemos con esta ayuda a los extranjeros que pasan por Honduras. Acciones que también tienen guatemaltecos y mexicanos con los hondureños que van también a los Estados Unidos. Ya regresamos. A veces operamos como perros sueltos, cada quien por lo suyo. Tenemos que unirnos, tenemos que ayudarnos mutuamente, recíprocamente. Tenemos que poner cada uno a la fuerza suya y organizarnos un poquito mejor. Seguimos al banquillo con el padre Ferdinando Castriotti. ¿Cuáles son las necesidades que enfrentan? Porque si bien hay un apoyo por parte de gobiernos amigos, Estados Unidos les ha respaldado, el mismo gobierno de México, que ya me va a hablar de ese proyecto del presidente López Obrador, si tuvo o no resultado, y sumado a ello el apoyo que da el Estado. ¿Qué están requiriendo para atender este flujo de migrantes, sobre todo ahora que se desató la presencia de venezolanos
a lo largo y ancho del territorio nacional. Aquí es común ver, padre Ferdinando, en la ciudad de Tegucigalpa, en las terminales de buses que vienen del oriente del país, cómo están llegando, sobre todo mucho joven, población económicamente activa que va para el norte. Sí, efectivamente hay muchas necesidades. Empezamos a decir los que tenemos y lo bueno. Lo bueno es que hay algunos países amigos que están apoyando también económicamente para que podamos tener unos centros donde los migrantes pueden pasar, pueden tener una atención de alimento, una atención para bañarse, para cambiarse, para tener también un control médico. Y hasta cosas que a veces pueden parecer inútiles, pero para que tengan también los niños un momento para recobrar algo de su formación escolar o recobrar un momento de felicidad. Y de ahí yo creo que todos los que vienen en esta ruta y que cruzan nuestro país, perdón, ahora están abarrotando todos los buses. Si alguien va por la CA6, se da cuenta cómo han aumentado enormemente la carga de los buses que están cruzando esta carretera, porque ahora todos los que llegan a Honduras tienen un solo afán. Casi la super gran mayoría no se para en Honduras, sino que quieren llegar lo más pronto posible a la frontera con Guatemala y de ahí irse. ¿Hasta cuántos días se sostiene a un migrante en los centros de atención? ¿Hay un tiempo prudencial o se pueden quedar el tiempo que ellos deseen? Sí, depende. No, esto no es posible que el tiempo que ellos desean. O sea que todos los días tiene que volver a hacer fila porque la gente es mucha y nosotros lastimosamente tenemos cupo limitado. Hago un ejemplo, el único centro que está en Trojes, que funciona los 365 días, tiene en este momento solamente la posibilidad por 70 cupos. Y hay otro centro como lo de la Pastoral, también un edificio que se habilitó por eso, pero no se logra atender a todo. A los que quedan afuera se les da atención con comida, se les da atención con agua, algo de necesario. Lo triste es ver cómo algunos de nuestros paisanos cobran hasta por la red de Internet, o sea, para pegarse a una red de Internet. Esto humanamente es un poquito da lástima, porque no podemos aprovechar de la vida de quien que por un momento tiene que pasar, tiene que estar en nuestro país, necesita un poco de atención, un poco de humanismo, y a veces se encuentra quien que está especulando sobre eso. ¿Y cómo son los cobros? ¿Hasta qué cantidades se han enterado ustedes, padre Ferdinando, le piden a estos ciudadanos que prácticamente llegan casi sin nada después de las vicisitudes que me decía pasan en la zona del Darién, en Panamá, de los vejámenes a los que se someten en la República de Nicaragua y los vienen a rematar aquí en la zona de Trojes, cobrándoles hasta por el internet? Sí, a veces si tú piensas que también el transporte, ahí se paga todo. A honor de la verdad, el transporte de los buses son, digamos, un transporte muy amigable, ellos lo hacen correctamente, tienen una forma correcta de hacerlo, pero ya los que van con que andan en moto o los que se quedan en Troje, por ejemplo, a dormir, hay muchos que se aprovechan de ellos y le cobran cantidades que no son normales, hasta $5 para pegarse en Internet. ¿Y la policía, el ejército les está apoyando en esta orientación que brindan ahí en las casas refugio para no ser víctimas, padre Ferdinando? Sí, sí, sí. Digamos, todavía no tenemos no estamos enlazados al 100 con la policía, con el ejército, porque el territorio ahí, quien que conoce, es bastante amplio y vasto. Pero con ellos estamos trabajando conjuntamente, repito, con todas estas asociaciones que diariamente hacen una labor bien grande, muy linda, y se le trata de dar el máximo de la atención. Cada quien que trabaja en estos centros nuestros está preparado,
sabe cómo hacer, cómo atender, sabe dónde están los riesgos. Hemos tenido justamente también conflictos, pero ahora los migrantes saben que cuando entran en uno de estos nuestros centros, saben de encontrar algo que le va a amparar por un tiempo. Bueno, y aquí es un llamado también a las empresas de telefonía móvil que perfectamente pueden tener alianzas con entes responsables, a la misma Undutel que tanto se queja de que no se les apoya. Ahí pueden mostrar una acción solidaria para que les respalden a un futuro apoyando a estos migrantes, porque igual petición, padre Ferdinando, hacen muchos hondureños una vez que salen e ingresan a territorio guatemalteco, y no digamos lo que pasa en México, que también usted tiene experiencia por atenciones en Puerto Vallarta. Es el sitio donde tiene también casas refugios. Sí, tenemos, bueno, en México la situación es un poquito distinta. Ahí hace años que están haciendo esta labor y ha crecido mucho. Por ejemplo, nuestra iglesia católica en México brilla por acompañar todo este proceso. Y el trato en México se mira, hay gente que está mucho más preparada que nosotros y que tiene una atención más cuidadosa con los migrantes. Claro, no es oro todos los que brillan. Hay también situaciones ahí que no son de los mejores. Y al final de la cuenta, los que queremos y debemos de hacer, de tratar cuanto menos de dar una respuesta siempre más humanitaria a este gran flujo de gente que viene a tocar a nuestra puerta. Yo digo siempre, mira, a veces buscamos a Cristo a saber dónde nos levantamos los ojos, levantamos manos, pero cuando Cristo busca, toca nuestra puerta, lo vamos a reconocer, porque uno de los rostros que tiene Cristo es el migrante, que está tocando a nuestra puerta, que está tocando a nuestro país y que quiere cruzar este país tranquilamente. Y lo que espera de encontrar un Abel, no un Caín. Y nosotros creo que como hondureños nos estamos desempeñando bien. Claro, tenemos que mejorar, tenemos que echarle más, tenemos que estar más al tanto. Y no olvidemos también que estamos haciendo una gran labor porque hay otra masa de migrantes, porque esos son los transeúntes, o sea, los migrantes que cruzan solamente nuestro país. Pero no olvidemos que nosotros somos un país de migrantes y que los migrantes nuestros no solo salen, sino que regresan también. ¿Y qué falta por hacer por el Estado, por la autoridad central, para mejorar esas condiciones de instituciones privadas, de la misma Iglesia Católica, que ha mostrado esta solidaridad en el trayecto que siguen los migrantes en suelo hondureño? ¿Qué pedirían para que allá en Guatemala y allá en México se espere esta reciprocidad de otras instituciones que ayudan a los migrantes, más allá de todo el respaldo que da la Iglesia Católica, padre? Sí, yo creo que tú has dicho ahorita una palabra muy interesante, esta palabra que se llama reciprocidad. Esto es interesantísimo porque esto es lo que ocupamos aquí. Muchas veces ayudamos como, perdóname la comparación, no es correcta, pero para dar una idea, a veces operamos como perros sueltos, cada quien por lo suyo. Tenemos que unirnos, tenemos que ayudarnos mutuamente, recíprocamente. Tenemos que poner cada uno a la fuerza suya y organizarnos un poquito mejor. Naturalmente encabezado porque yo no veo otros que puedan encabezar y que pueda tomar la responsabilidad, sino que el Estado mismo que debe tomar la rienda de este problema y dar la pauta a todos. Yo todas las veces que escucho también los grandes organismos presentes, los con quien colaboramos, el filo rojo que tiene que dar pautas y que tiene que dar sentido también a una labor, lo debe agarrar el Estado. Es responsabilidad del Estado también dar y ayudar, apoyar a estos transuentes a dar un trato más humano. ¿Y no han tenido problemas, padre, con los cooperantes, a sabiendas de que les han ayudado a ustedes como iglesia, a organizaciones privadas,
para que frenen el flujo de inmigrantes, sobre todo si vemos los proyectos que ha impulsado la administración del presidente López Obrador y el mismo gobierno de los Estados Unidos, desde la administración del presidente Trump y ahora el presidente Biden, para que se frenen estas caravanas aquí en suelo hondureño, no solamente del hondureño, que ya vamos a hablar de ellos, sino de los que están llegando en grandes cantidades del sur, porque allá van a generar complicaciones en suelo mexicano e incluso enfrentamiento en la frontera entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Sí, hemos tratado en muchas ocasiones también de ver, pero es como si tú le vas a decir al mar, párate, no se va a parar. Ellos tienen que siempre salir, no se paran, porque algunos nos cuentan que de toda manera ya están muertos. Los que hacen y ver que este caminar, este llegar a un lugar le puede dar por lo menos vida. El problema no es, creo yo, ver de ponerle barrera en el camino. El problema es en el ayudar en el país donde están con mucho más problema. No sé, todo el mundo sabemos de dónde vienen los migrantes. No es que un migrante, no sé, sale de Estados Unidos para ir a Canadá, no es que un gringo va a Canadá, no pasa. Sale de los países que están más con desventaja y necesitamos que ahí se debe poner este país más, tener un país un poquito más, digamos, más humano a veces, porque hay cosas que ahora bajo la palabra democracia se esconden cosas horribles como la corrupción, como todas estas cosas que no hacen crecer un país, que lo ponen siempre más débil, siempre más pobre. Y cuando uno llega que ya no aguanta, ya no puede, mira una luz fuera de su país, se va. Y no hay nada y nadie que puede pararlo. Está con nosotros esta noche al banquillo hablando del tema de los migrantes, el padre Ferdinando Castriotti. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo se está trabajando con el migrante retornado aquí en nuestro país? Los proyectos y los programas que se comprometieron las autoridades en brindarles a quienes no llegan a los Estados Unidos, ¿se está cumpliendo o ha sido más papel que otra cosa? Después de la pausa tenemos la respuesta. De poderle ofrecer espacio más seguro, de poder ofrecer espacio donde una niña no puede tener un hijo a 13 años y bloquearse para siempre, donde una niña a 13 años debe ver la posibilidad de poderse formar, de poder autónomamente decidir por su propia vida, de tener y de poder respirar aire de libertad. Seguimos esta noche al banquillo con el padre Ferdinando Castriotti. ¿Le están dando dinero a los migrantes que llegan del sur? ¿Hay algún respaldo? ¿Qué tipo de atención, más allá de lo que nos decía padre, que proporcionan en Cifuentes, Trojes, les están dando? Bueno, yo puedo responder por el consorcio de los cuales hago parte, el consorcio LIFE, y están un pocket de dinero, un pocket money que se le brinda. Quien que en este momento está haciendo este trabajo es Acción contra el Hambre. Ellos están encargados en el consorcio, junto con UNICEF, de poder proporcionar también una ayuda económica, porque a veces se le da comida, se le da medicamentos, se le da para bañarse, ropa, etcétera, pero algunos no tienen dinero para ir y se le hace una entrevista, ahí hay especialistas que saben cómo y cuándo ayudar. No es una cantidad muy grande, creo que es $115 más o menos que se les brinda a ellos, por lo menos para que puedan agarrar tranquilamente un bus, poder comprar algo por el camino y llegar ya al país vecino. Bueno, la idea que traen clara ellos es llegar a la frontera de Guatemala y seguir su ruta, pero han logrado contener o evitar que algunos, por los riesgos que hay,
se queden en el país o hasta que retornen, o eso es difícil de lograrlo, padre Ferdinando? Sí, aquí es muy difícil, muy difícil. Prácticamente el número se acerca mucho más a los cero porque tenemos casi nadie que se quede en Honduras, porque Honduras sabemos todos, tenemos dificultades, lo mismo hondureño, a encontrar trabajo, a encontrar una vida digna, pero hay algunos que se quedaron. Yo conozco una familia, bueno, por supuesto en Paraíso, ahí está con nosotros un señor de Haití que perdió su esposa en el camino y ahorita vive con nosotros, él y sus dos gemelitas y su hijo. Y está trabajando, trabaja en el campo de la construcción, está feliz, los hijos lo atendemos en un centro también porque necesitan todavía auxilio. Y lo único que ahora podemos hacer algo es sobre la gente nuestra hondureña, a quien debemos darle el derecho de no emigrar. Porque si es verdad que hablamos todo del derecho a emigrar, hay también una verdad que hay un derecho a no emigrar. Eso lo recordaba el Santo Padre Benedicto XVI, porque a veces hay mucha gente que está aquí en Honduras y que quiere quedarse en Honduras. Y estamos en eso también de poder atender a gente retornada de los Estados Unidos y tenemos la posibilidad también de limitar la salida hacia allá, pudiendo decirle a nuestros compatriotas que hay una posibilidad y formándole a tener los recursos, a tener una herramienta para que no abandonen nuestro país, mas se queden aquí, porque muchas veces cerebro bueno, en vez de quedarse aquí con nosotros para ayudarnos a desarrollar, por falta de oportunidad nos dejan solo y se van. ¿Cómo quedó el proyecto de AMLO Sembrando Vida? ¿Logró el éxito que se planteó para que el hondureño no tome esta ruta de riesgo? ¿Qué logró a través de sus programas en la zona oriental y a lo largo del suelo hondureño? Sí, mira, nosotros, más allá del proyecto de AMLO, hace 4 años que empezamos un proyecto, creo que es único en Centroamérica, y conjuntamente con el Banco Interamericano, el BID de Desarrollo, participó también el Santo Padre, con el cual hace unos días estuve con él en Roma practicando supuestamente también de esta temática. Se juntó sea el UNICEF, DINAF del gobierno y conjuntamente tenemos una respuesta clara a los migrantes que regresan aquí y a muchos muchachos, sobre todo los que vienen de territorio tierra adentro, a indígenas, para que no se vayan. Y lo estamos preparando de una forma bien peculiar. En concreto, a estos niños, a estos jóvenes, le damos la posibilidad de espaciar en todos los que son las artes bellas, primariamente deporte, teatro, música, y hemos descubierto talentos en Honduras que son maravillosos. Pero más allá de esto, le estamos dando la capacidad, le estamos dando la herramienta para que ellos puedan utilizar, por ejemplo, el Internet para que ellos puedan construirse su propia aplicación, puedan desarrollar aplicaciones. Tenemos convenio también con Estructura de México que nos pueden ayudar, nos ayudan supuestamente a poder trabajar con ellos y para ellos, para que nuestros niños, ya una vez más grandes, no solamente están para cortar pelo y trabajar en panadería, sino que son ya gente muy preparada para poder desarrollar un trabajo con la computadora a un nivel bien alto. Y este proyecto sigue adelante. La única cosa es que es monotemático, o sea, ahora tenemos la capacidad que podemos atender solamente varones en un número limitado. Claro, si tuviera un poquito de fondo más, me gustaría poder atender a mujeres, porque yo cuando miro una mujer hondureña, créeme, me da, yo quitaría toda la estatua, sin ofender a nadie de los que son próceres aquí en Honduras, y pondría a esta señora,
que con tanta fuerza, mira, a veces cargan, increíble, cargan vida, tienen fuerza, tienen esta gran capacidad de ir adelante, tienen como si lo tienen pegado en su propia carne, esta virtud de la esperanza que la hace caminar a veces hasta por camino con espina, pero también si está herida, pero caminan. Y esta mujer hondureña que hoy la vemos un poquito en desventaja respecto al hombre aquí en Honduras. Y en esta temática propia del migrante que no tiene que emigrar o del migrante que regresa y debe tener una oportunidad, ahí sí crea en desventaja. Y mi propuesta es que aprovecho de este medio, permítame de aprovechar también para hacerle un llamado de atención más a quien que en este momento lidera a nuestro país, que sé que tiene atención también por la mujer, de poderle ofrecer espacio más seguro, de poder ofrecer espacio donde una niña no puede tener un hijo a 13 años y bloquearse para siempre, donde una niña a 13 años debe ver la posibilidad de poderse formar, de poder autónomamente decidir por su propia vida, de tener y de poder respirar aire de libertad, de sentirse protagonista en este mundo. Y no porque está botada en una aldea, llegada a 12, 13 años, tiene que tener un niño a la fuerza, tiene que ser víctima también de abuso, de violencia. Yo lo que le digo, ayúdanos a liberar esta mujer, ayúdanos a tener esta estructura que siempre le van a dar confianza y esperanza más. Yo sé que en la zona de Oriente nosotros, ojalá, somos una zona, yo digo, bella desde el punto de vista naturalístico porque nosotros somos el paraíso. Pero también es verdad que muchas veces las instituciones nos tienen un poquito apartadito porque tenemos dificultades a veces en tantas cosas y necesitamos que pongan su mirada un poquito más en nuestro paraíso, sobre todo en esta temática, para dar una respuesta más bella. Bueno, y ahí podemos encontrar en la zona oriental del país el tema de la infraestructura, hablando de esa atención que se requiere, padre, que ahora las carreteras están destruidas, la temporada de lluvia han sido nuestro peor enemigo y es oportuno ahora mismo recordar que debe haber una mayor atención a una zona productiva totalmente en un tiempo que ya nos estamos preparando para las primeras recolectas de café. Es oportuno este llamado y no dejar que particulares, yo recuerdo su caso que le tocó ir a tapar baches, a poner de su bolsa para evitar las quejas de que circula por las carreteras del oriente del país, que además de los paraíseños hay muchos extranjeros. Sí, a veces es una lástima. Yo sé que no sé cómo están las aras del Estado, pero es una lástima saber que en esta zona nuestra tenemos dificultades a llegar. Y somos una zona altamente productiva, tú lo decías, estamos en un momento en que ya va a salir la primera cosecha y todos los que producimos, no solamente el café, nuestra leche, nuestro grano básico, nuestra verdura, y todos los días tenemos que enfrentar un camino, a veces que es un camino hacia la muerte, porque la vamos a rifar, mitad de nuestro camino está completamente destruido. Y una vez sí, me atreví también a tapar baches porque ya no aguantaban. Eran 3 veces que se había roto la llanta de mi carro y antes que me rompía yo también he dicho, mejor que lo voy a tapar yo los baches. Y con algunos amigos habíamos pensado de ir a tapar baches. Se parecía una provocación, pero era una forma para llamar también la atención que efectivamente a veces se necesita echar una luz sobre nuestro territorio, este territorio de Oriente que es tan bello y que necesita efectivamente una ayuda. Así como pensaba y te decía antes de esta característica de las mujeres hondureñas que en Oriente necesita una atención a la par de todos los demás departamentos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, Ciudad Mujer en el paraíso, pero tenemos toda la infraestructura para poderlo lograr.
debemos llegar a entendimiento. Muchas veces es que si nos encontramos podemos realizar cosas bellas. Muy bien, está con nosotros el padre Ferdinando Castriotti. Una pausa, ya venimos con más aquí desde Al Banquillo. Nadie paga de los migrantes, sea de los retornados, sea de los que son transuentes, sea los que tenemos ahí en planta. Es gratis totalmente. Es gratis totalmente. Reciben educación gratis porque, repito, quien que nos apoyó mucho con fondos fue el BID, el UNICEF. Tenemos todavía un poquito de estos fondos para que podamos alcanzar por unos meses más. Seguimos esta noche Al Banquillo con el padre Ferdinando Castriotti, con este gran reto que nos ha dejado en esta última parte de este diálogo hoy en Al Banquillo. Infraestructura que tanto reclamamos en este momento, de instalaciones en buen estado para atención en campo educativo, en la formación y en la atención de damas sobre todo, porque ese el reclamo que tiene está a disposición. Solo basta que deseen y se entren en estos proyectos, padre. Sí, nosotros a nivel de infraestructura estamos bien. Tenemos 15 grandes obras que están todas presentes en el departamento del Paraíso. Además tenemos una en Olancho y una ya en Cortés. Y con estas obras tenemos ya una capacidad y ya atendemos a los niños que, como decía antes, de la persona que regresan de Estados Unidos o de niños que hemos tratado de tratener aquí en Honduras. En su gran totalidad atendemos a más de 100 jóvenes en toda nuestra infraestructura y tenemos una capacidad mucho más grande. Piensan a nuestra escuela, a nuestro ancianado, a nuestro hospital, donde está Nico con los jóvenes con problemas de adicción, Casa del Gran Árbol. O sea, tenemos una cantidad de infraestructura donde podemos ampliar nuestra oferta de servicio a lo más humilde, a lo más que no se pueden todavía defenderse por su propia cuenta. Y ese es el llamado que hago a veces. Tenemos toda la infraestructura, estamos dispuestos a ponernos a la orden también de nuestro gobierno o de cualquiera para dar una respuesta contundente a eso. No necesitamos construir paredes, ya la tenemos. Los que necesitamos es ver cómo logramos tener un acercamiento para que conjuntamente podemos ayudarnos a gestionar y a dar respuesta a esta necesidad social que es muy grande y que necesita atención bien clara, específica y preparada. Ahora, padre, ¿se paga, se tiene que cancelar una vez que alguien particular llega en busca de una atención? ¿Se brinda este servicio o solamente está el sistema para el migrante habilitado en su atención plena? Nadie paga de los migrantes, sea de los retornados, sea de los que son transuentes, sea los que tenemos ahí en planta. Es gratis totalmente. Es gratis totalmente. Reciben educación gratis porque, repito, quien que nos apoyó mucho con fondos fue el BID, el UNICEF. Tenemos todavía un poquito de estos fondos para que podamos alcanzar por unos meses más. De ahí se quedarán todas nuestras infraestructuras y donde podemos albergar a mucha más gente. Eso depende solamente de la voluntad de quien que nos gobierna para poder decir, mira, aquí tenemos la infraestructura, no tenemos que gastar ni un 5 para infraestructura y lo único que tenemos que gastar y ver cómo se puede traducir en trabajo para algunas gente de nuestro Oriente que necesita trabajar y en esperanza para muchas mujeres que están en Oriente para que puedan desarrollar y ya que no quedan ni embarazadas, que pueden estudiar. ¿Y del gobierno central lo han contactado? De la misma embajada de los Estados Unidos, ahora ya con la presencia de una embajadora, la señora Dogu. Sí, tenemos una cercanía y supuestamente tenemos una muy buena relación con la señora, la directora de la DINAF. Y también con la embajadora hemos hablado, y lo que nos urge y hemos
medio hablado, estamos en plática, pero no logramos todavía aterrizar, es con la señora de la ministra por la mujer, que yo sé que es una persona muy preparada, muy linda, muy atenta al problema y que ojalá podamos pronto encontrar un momento para sentarnos, para como la palabra que utilizaba antes que me gustó, esta de la reciprocidad, para que recíprocamente podemos poder dar respuesta contundente a nuestra población oriental. Y los contactos con la Unión Europea partiendo de esa ventaja suya de ser ciudadano hondureño y también italiano, ¿cómo está? Sí, mira, estamos, por ejemplo, ahora la Unión Europea nos va a regalar un carro. O sea, cuando ellos pueden, nos apoyan, nos ayudan. Cuando estuvieron las elecciones, por ejemplo, todos el aparato tecnológico que ellos tenían, nos lo han regalado para fortalecer nuestras instituciones. Pero por las demás cosas tenemos que participar a todos los bandos igual a la par de las demás instituciones. Ya no hay contrato o contacto directo, lo mismo vale con la demás agencia. Y pues nosotros tenemos, gracias a Dios, ahora una buena capacidad también de competir en un plano nacional e internacional con nuestra fundación y hemos logrado también tener algo de importante. Claro, sería espectacular no solamente con la Unión Europea, también si regresaría, por ejemplo, la embajada italiana aquí en Honduras, que la hemos perdido hace unos años y que para hacer a veces alguna cosa tenemos que ir afuera. La misma ayuda italiana ya se ha perdido y no tenemos esta posibilidad. Por eso tenemos que hacer hincapié y una vez más aquí en Honduras. Y lo digo como ciudadano hondureño, de los cuales me honro de ser hondureño también, con mi pasaporte. Yo cuando salgo del país, entre el país, siempre con mi pasaporte hondureño. Sobre todo cuando viajo en Centroamérica, siempre con mi pasaporte hondureño. Orgulloso de tenerlo. Y porque no tengo nada que avergonzarme, porque soy parte de un país espléndido. Tenemos a veces problemas técnicos o mejor tecnológicos, pero como humanitariamente, intelectualmente y talentuosamente creo que no tenemos que envidiarle nada a nadie. ¿Y qué concepto tienen en Europa de Honduras ahora mismo con todos estos cambios, comenzando desde la administración pública, con una dama al frente de la administración del país? Es única prácticamente en el continente americano, en tierra firme, manejando los destinos de un país, sobre todo por ese concepto que me decía que tiene el Santo Padre de las mujeres. Sí, ¿Qué le comentó de Honduras, padre Ferdinando? ¿Hablaron de país en ese diálogo que recientemente sostuvo con el Papa Francisco? Sí, hablamos del país. Con él, la vez que nos hemos encontrado, él tiene bien conocimiento sobre nuestro Honduras, sabe perfectamente la situación nuestra cuál es, sabe nuestro punto de fuerza y nuestro punto de debilidad. Y él ha aportado personalmente dinero para que nosotros podamos desarrollar algunos de estos proyectos. Te voy a decir una cosa, que en estos días también en Italia, como en Honduras pasó que por primera vez una mujer es presidente de la República, también en Italia ahorita pasó que por primera vez en toda la historia de la República Italiana tenemos una mujer como presidente del Consejo. Se llama Giorgia Meloni. Y bueno, la diferencia que tienen que parece que una aquí es de izquierda, la otra es de derecha. No me voy a meter en política porque no es mi campo. Ahí sí voy a arriesgar un autogol, entonces no voy a ponerme ahí. Pero seguramente son dos ejemplos de mujeres que dan en un cierto sentido también luces al gentil sexo, como lo llamamos en Italia, que da la posibilidad que tiene que tener todas las personas y que la mujer también tiene capacidades que el hombre no tiene y que es bello también en democracia, donde se supone que debe gobernar el pueblo, debe mandar el pueblo no tiene un rostro, el pueblo está hecho de hombres y de mujeres. O sea, cada quien tiene su propia dignidad. Lo importante es estar preparado.
Y esto que debemos hacer nosotros. Mira, si tenemos una responsabilidad aquí como Honduras, así como en Italia, es que tenemos que preparar a la gente que una mañana nos va a gobernar. No podemos confiar en aventureros que, porque tienen, no sé, el pueblo de su lado, puedan mandar. Tenemos que llevar gente siempre más preparada, siempre más formada, para que el futuro podemos tener siempre gente que, más fuerte que pueda sostener a nuestro país. Padre Ferdinando, le agradezco que nos haya acompañado. Feliz noche. Gracias, Rosendo, a ti y a todos. Déjame mandar un saludo muy especial, un abrazo, una bendición a todo mi pueblo de Oriente, en especial al paraíso donde me honro de servir como sacerdote, donde me honro de servirlo también como ciudadano. Gracias. Muchas gracias. El padre Ferdinando Castriotti con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.